Muy bien. Salomón entonces viene a ser un rey sabio, un amado de Dios, un hombre pacífico, al cual invoca a Dios y le pide sabiduría. Bueno, en Reyes dice un corazón entendido y en Crónicas directamente sabiduría para poder gobernar al pueblo, dice, porque es numeroso, es mucho. Todos en la vida podemos saber que, al igual que Salomón, un mortal como cualquiera de nosotros, se siente impactado ante un nuevo reto, pide a Dios la ayuda, porque sabe que no lo va a poder lograr solo. Y esto debe de nosotros quedarnos como una lección de que cada vez que emprendamos un proyecto, una nueva aventura en nuestra vida, no dejemos a Dios de lado. No pensemos que Él no le interesan las cosas que hay en nuestra vida. Le interesan nuestros proyectos. Le interesa saber qué estamos planeando para el día de mañana. Nuestras aventuras en las vacaciones, nuestros buenos ratos, nuestros malos ratos, nosotros podemos confiárselos al Señor y pedir sabiduría, entendimiento, quizá hasta incluso la aptitud física para poder realizar esta nueva obra que vamos a emprender. Y el Señor, a cambio, si ese es el deseo de nuestro corazón, el Señor a cambio nos promete darnos sabiduría, ciencia y riqueza, que es lo que se menciona en el libro de Crónicas. Y me llama mucho la atención cómo lo expresa el libro de Crónicas, porque en Reyes simplemente le da un corazón entendido y le da sabiduría y entendimiento, que decíamos es conocimiento y la actitud para poder hacer las cosas. Pero en Crónicas se habla de ciencia y riqueza como cosas adicionales que se le dan al rey Salomón. ¿Por qué necesitamos sabiduría en nuestra vida? Porque necesitamos actuar bien y obtener buenos resultados. Decíamos que la sabiduría es la parte intermedia entre actuar con prudencia y llegar a la sensatez. Entonces, nosotros, si actuamos con sabiduría, vamos a buscar ese equilibrio entre el mundo real, el mundo que nos rodea, y también el mundo que queremos. A veces, como seres humanos, tenemos el deseo de conseguir un buen empleo, eh, terminar una carrera, tener buenos estudios, eh, tener buena salud, pero la realidad nos lleva a otro aspecto. Nos lleva a veces incluso no lograr muchas de nuestras metas. ¿Qué pasa? Que si nosotros no actuamos con sabiduría, entonces vamos a terminar frustrándonos, vamos a terminar tomándole resentimiento a la vida. Incluso podemos caer en enfermedades, como es el caso de la depresión. La depresión es algo que nos lleva precisamente a pensar que, o a veces no lo pensamos, ese es el problema con la depresión, que no es un pensamiento como tal, sino es un sentimiento que está en nuestro interior, que a veces nos llega porque no vemos un futuro claro o porque traemos arrastrando cosas del pasado. Entonces necesitamos actuar con sabiduría. Ojo, no pensar, sino actuar con sabiduría. Ahorita vamos a ver algunos aspectos de esa sabiduría, pero aquí lo importante es que podamos entender que esa es una de las cosas que podemos pedir a Dios, el actuar con sabiduría. Pero además de eso, el Señor nos enriquece con ciencia, es decir,
hay aspectos que nosotros debemos de entender de la naturaleza. Por ejemplo, cuando una persona es feliz, es porque en su organismo libera ciertas sustancias que le hacen estar feliz. ¿Cómo qué? Una de ellas, por ejemplo, son las endorfinas que surgen a través del ejercicio físico. Cuando alguien se ejercita, sale a caminar, toma el sol, entonces empieza a sentir felicidad. ¿Qué pasa? Que el encierro que hemos estado viviendo a causa de las cuarentenas, a causa de la pandemia, nos han tenido recluidos la mayor parte del tiempo en la casa, eh, y eso, ¿cómo nos afecta? Nos afecta que al tener menos actividad física, entonces no hay liberación de esas sustancias que nos proporcionan felicidad. Cuando nosotros estamos más tiempo encerrados, tanto en el trabajo como en la casa, entonces estamos carentes de vitamina D. Y la vitamina D es la vitamina esencial, así como básica, para que tengamos fortalecidas nuestras defensas, nuestro sistema inmune. Por lo tanto, tenemos la tendencia a sentirnos más enfermizos, más agotados, y entonces si a eso le sumamos la falta de esas hormonas que nos dan felicidad, entonces, ¿qué pasa? Que nos empezamos a sentir totalmente tristes. Y es ahí donde necesitamos actuar con sabiduría. Ya tenemos ciencia, ahora necesitamos sabiduría. Y entonces es ahí donde vienen las recomendaciones de salir a caminar, tomar el sol, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que vemos que la sabiduría viene de lo alto, es algo que Dios derrama como bendición, pero la ciencia es algo que obtenemos, es algo que nosotros nos esforzamos. La hermana Rosalina nos ponía un ejemplo en el que nosotros podemos aprender de las escrituras todas las bondades que hay en nosotros y que Dios sigue derramando sobre nosotros. Y eso nos proporciona felicidad. Pero además de haber recibido ciencia, necesitamos ahora actuar con sabiduría. Entonces, no solamente hay que recibir el conocimiento, sino que también hay que actuar conforme a ello. Una de las razones por las cuales es importante compartir el Evangelio es porque nos da felicidad. Es parte, es algo extraño que bueno, sí se puede explicar científicamente. Repito, hay algo que ocurre en nuestro organismo con las hormonas, etcétera. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros compartimos el Evangelio, nos proporciona felicidad porque empezamos a recordar cosas buenas, cosas que son efectivas para nuestra vida, empezamos a ser felices y esa felicidad la estamos proyectando por la boca, la estamos proporcionando a otra persona. El hecho de que ustedes, o en este caso yo como maestro, esté compartiendo estas cosas, fortalece mi sistema inmune, porque estoy recordando las cosas que han sido buenas para mi vida y nuevamente reavivo las sustancias que se provocan en mi cerebro y entonces las comparto con ustedes. Cuando ustedes comparten estas cosas con otras personas, sucede lo mismo. Esa es la magia que tiene la sabiduría en nuestro interior. Y a veces tomamos la sabiduría como en su aspecto es externo, cuando somos prudentes, cuando actuamos de forma sensata, y obtenemos buenos resultados. Pero en realidad el principal afectado con la sabiduría somos nosotros mismos. Y un ejemplo de ello lo vamos a encontrar eh, en el libro de Eclesiastés. Nada más que antes de entrar a la lectura quiero explicarles una diferencia entre Proverbios y Eclesiastés. Son libros que escribió Salomón, pero
el libro de Proverbios lo escribió Salomón en el momento de su mayor prudencia, cuando él tenía, eh, el Espíritu estaba derramando sobre él todas las bondades del cielo, mientras que el libro de Eclesiastés lo escribió al final de su vida. ¿Cuál es la diferencia? Y ustedes lo van a notar mucho, que el libro de Eclesiastés es un libro que proyecta la mente hacia el futuro y nos dice por qué es buena la sabiduría, mientras que el libro de Eclesiastés es un libro que ya se escribió en la vejez, es decir, ya cuando Salomón ya había metido la pata, ya la había regado, pero sin perder sabiduría, él entonces habla desde la experiencia. Y estamos hablando de alguien que ya está pensando en su muerte, es decir, él ya no ve futuro, pero ve el pasado. Y entonces dice, ¿qué ha sido de mi vida? ¿Qué he logrado con todo esto? Mientras que en el libro de Proverbios dice, se puede lograr esto a través de. Son dos perspectivas de la misma cosa, solo que en una lo vemos de una forma positiva y en el otro de una forma negativa. Entonces, si ustedes están tristes, no les recomiendo leer Eclesiastés. Es un libro que tiende a provocar depresión porque nos hace reflexionar sobre la vanidad que es vivir. No importa cuánto te esfuerces, de todos modos te vas a morir. Y eso es ese es el mensaje de Eclesiastés. De nada sirve las riquezas, de nada sirve la sabiduría cuando el destino del hombre es morirse. Entonces, esa es una perspectiva eh, muy negativa, pero sale del corazón de Salomón porque él se da cuenta de todas las cosas que ha cometido, tanto buenas como malas, y dice, a final de cuentas, de todo lo bueno, por una cosa mala, se me recuerda más. Eh, Todos, por muy buenos que seamos, aún así tendremos que morir. Proverbios, por otra parte, es un libro mucho más positivo, es un libro que nos inyecta un poco más de energía porque nos hace ver las bondades de vivir y nos dice todos los esfuerzos valen la pena, porque al final de cuentas nos dan crecimiento, nos dan prosperidad y entonces es cuando uno dice, wow, o sea, esto es mucho mejor. Prefiero ver el vaso medio lleno que el vaso medio vacío. Salomón es el mejor ejemplo de bipolaridad que podemos tener en un estado no enfermizo, no de psiquiatra. Ajá. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos somos bipolares. Todos los seres humanos podemos estar enojados, podemos estar contentos, podemos estar tristes, podemos estar contentos. Pero es preciso que exista esta oposición. De lo contrario, no podríamos probar ni lo uno ni lo otro. Pero vamos a ver cómo lo entendía Salomón. Pues vamos a ver primeramente qué nos dice Proverbios. Vamos a ver esa actitud positiva que tiene Salomón antes de cometer todos sus errores. Y por favor, si alguien puede ayudarme con Proverbios capítulo 1, versículos del 1 al 4. Vamos a ver qué nos dice este pasaje. Quien lo tenga, por favor, si me puede ayudar a leer. Yo lo tengo, profe. Por favor. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para conocer sabiduría y disciplina, para entender palabras de entendimiento, para recibir instrucción de prudencia, justicia y juicio y equidad, para dar sagacidad a los ingenuos y a los jóvenes inteligencia y cordura. Muy bien. Entonces, ¿para qué sirven los proverbios que escribió Salomón?
¿O cuál era la intención que él tuvo al escribirlo? Entender sabiduría y prudencia. ¿Ok? Y eso traducido en la vida cotidiana, ¿cómo podríamos entenderlo? Sería para vivir con sensatez, ¿no? ¿Ok? Sí, ¿no? Para saber actuar, para saber conducirnos, pues sí, para cuidar lo que pensamos, lo que hablamos, lo que actuamos. Es como una manera como una guía, ¿verdad? De vida. Perfecto, muy bien. Entonces, acaba de mencionar algunos aspectos importantes: cuidar lo que pensamos, cuidar lo que hablamos, incluso lo que oímos. Ahora, la gran pregunta sería, ¿y todo esto para qué? ¿Qué vamos a obtener de todo esto? De actuar con sabiduría. Pues vivir con paz, con alegría y poder disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado. Muy bien. Principalmente esto último que mencionó, hermano. Disfrutar, es decir, tener gozo. Dice la escritura en el libro de Mormón: Adán cayó para que los hombres existiesen, y existen los hombres para que tengan gozo. Desafortunadamente, el mundo de la religión es muy estricto, muy riguroso. Y quizás ustedes se han dado cuenta que cuando vamos a la iglesia se nos dicen más lo que debemos hacer que, que cómo podemos disfrutar. Y se nos habla más de no hagas esto que de cómo disfrutar la vida. Ese es un gran problema de las religiones en todas partes del mundo. Si nosotros actuamos con sabiduría, entonces vamos a pensar que pertenecer a una iglesia, el estar congregándonos, no es con el objetivo de que nos digan qué no debemos de hacer y qué sí debemos de hacer, sino para saber cómo vivir la vida en gozo. Y eso es realmente actuar con sabiduría. Yo por eso casi cuando escucho a los hermanos que dicen, es que debemos de hacer esto, es que debemos de hacer lo otro, prefiero ponerme en un estado neutro, este, y rogarle a Dios que el discurso acabe, porque realmente en esos debemos que a veces se dicen en el púlpito o en las clases, van muchos mandamientos de hombres. Y eso es algo que se vuelve una carga en nuestra vida. Realmente lo que debemos de hacer es pensar, ¿cómo puedo ser feliz en esta vida? Y al mismo tiempo vivir de acuerdo para regresar a la presencia de Dios. Ese es el gran secreto de esta vida. Y por eso es que necesitamos la sabiduría. Pero ahora vamos a ver Eclesiastés. Ahora vamos a contrastarlo contra Eclesiastés y vamos a ver capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y quien no tenga, por favor ayúdeme a leer. Yo lo leo. Y Por favor. nos dice aquí, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué es la vanidad? ¿Qué podemos entender como la vanidad? Y bueno, aquí voy a cambiar mi pregunta. ¿Qué entiende el mundo por vanidad? Incluso hasta hay una revista que dice vanidades. Todo lo que es superficial,
todo lo que se ve, ¿no? Todo lo que, sí, creo que principalmente todo lo que se ve, todo lo que se puede disfrutar con los ojos, con los sentidos, creo yo. Ujú. Muy bien, excelente, muchas gracias. Nos dice Vania, frivolidades. Ok, excelente. Ahora, ¿qué entendemos cuando algo es vano? Que no aprovecha para nada. Correcto, muy bien. Que algo es vacío, que es inútil, que no se aprovecha. Entonces, nos dice Vania, algo insulso y vacío. Correcto, así es. El mundo entiende la vanidad como el aspecto que nos decía ahorita la hermana, lo visible, lo que el vestirse bien, el verse bien, eh, y es cuando decimos que alguien es vanidoso, ¿no? Sin embargo, aunque está bien empleada la palabra, está mal la perspectiva. Porque efectivamente, vanidad viene de vano, y entonces significa algo vacío, algo que no sirve, no tiene utilidad. Entonces, en ese sentido, cuando alguien se arregla mucho y decimos que esa persona es vanidosa, estamos en lo correcto, es vanidosa, no porque se arregle, sino porque su arreglo no sirve para nada. Y este es el mensaje de el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Ahora, yo pregunto, bueno, ¿ustedes consideran que, por ejemplo, el trabajo que han realizado el día de hoy ha sido en vano? Tal vez sí, tal vez no. No, Y bueno, si nos basamos en el libro de Eclesiastés, pues yo les diría, sí, todo lo que hicieron el día de hoy es totalmente vano. Pero no vamos a malentender al predicador. Cuando él dice que todo es vanidad, repito, es porque él lo está viendo desde el punto de vista de alguien que se está acercando a la muerte, de alguien que dice, bueno, ¿y de qué me sirvió todo esto? ¿Y de qué me sirvió criar a mis hijos durante tantos años, enseñarles, cuidarles, alimentarles, si al final de cuentas yo no los voy a disfrutar? Yo me voy a morir y los va a disfrutar alguien más. Y entonces, Bueno, sí, perdón, respecto a eso que mencionas de los hijos, si yo lo veo como una persona que ya está más cerca de partir con el Señor por mi edad y lo analizo, yo no diría, ¿y de qué me sirvió? ¿Y para qué? Y otros van a disfrutar. No, yo pienso que mi labor, mi trabajo alrededor bueno, al transcurrir de mi vida, no fue en vano. ¿Por qué? Porque el Señor me permitió y me ayudó a formar a mis hijas. Y aún ahorita, antes de partir, yo puedo disfrutarlo por sentir esa satisfacción y darle gracias a Dios de haber hecho lo correcto, conforme lo que yo aprendí de Él, que pude yo venir y inculcarlo a mis hijas y sentirme agradecida, no orgullosa, de verlas como son. ¿Por qué? Porque Dios me permitió lograrlo sin proponérmelo, porque luego digo, pues son tantos años, la mayor tiene 41 y parece que fue en un abrir de ojos. Y yo luego digo, Señor, es tu obra. Gracias porque fue instrumento en tus manos para bendecir a estas tres
criaturas, a estas 3 hijas tuyas. Y ahí yo no lo considero vanidad de vanidades. Vanidad que me sintiera orgullosa y acá yo las papas fritas. No, yo no considero vano. Yo le doy gracias a Dios de esa oportunidad de que Él me guió para poder hacer las cosas de tal forma en que yo ahora sí veo que hay un fruto de todo lo que yo viví, no pretendiendo tenerlo en el transcurso, sino al final de mis años, ver que todo lo que yo hice, que si sufrí, no sufrí o lo que fuera, no fue en vano, porque estoy viendo que al final, como dice, tú eres el arquitecto de tu propio destino, ¿no? Así es el poema. Pero el haber conocido al Señor y aceptar su dirección y buscarlo y pedirle guía y pues sabiduría para cómo formarlas y demás, pues yo pienso que ahí hasta ahorita, yo digo que no fue en vano. Así lo siento y siento mucha gratitud y satisfacción de haber podido hacer lo más apegado a lo correcto que el Señor me enseñó. Lo digo con humildad de verdad, no con jactancia. Gracias, hermana. Gracias por compartir esto. Y bueno, aquí hay algo interesante en lo que usted nos comenta, hermana. Eh, aproximadamente, digo, no las conté oficialmente, pero durante este comentario que usted hizo, mencionó aproximadamente unas 6 veces la palabra Dios o Señor. ¿Para quién sí puede ser vana la existencia? Para alguien que no tiene la presencia de Dios. Exacto. Esa es la diferencia entre Proverbios y Eclesiastés. Y ustedes se van a dar cuenta, conforme van leyendo el libro de Eclesiastés, que al final de cuentas, Salomón cae en esa conclusión. Y dice, toda esta vida es vanidad, a menos que, y entonces prácticamente con eso concluye su discurso. Ahorita lo vamos a leer. Pero efectivamente, cuando alguien vive sin Dios, entonces dice, todo es vanidad. ¿Por qué entonces sacó este pensamiento Salomón? Precisamente porque se dio cuenta de que tras haber adorado a otros dioses, a las imágenes, tras haber tenido a 1000 mujeres en su vida, ninguna de ellas, con las que vivía en el palacio, ninguna de ellas le dio felicidad. Según se cuenta la leyenda, Salomón se enamoró de una mujer y esa mujer no pudo estar con él. Tuvo que regresarse a su país y entonces él decía, bueno, o sea, ¿de qué me sirve amar? De todos modos, no puedo retener a ella. Y esto es algo interesante, ¿no? Porque a veces, como seres humanos, al momento de amar, creemos que alguien es de nuestra propiedad porque nosotros lo amamos. Y no es así. El mejor ejemplo está en cómo Jesucristo muere en la cruz por personas que hasta el día de hoy siguen sin amarlo. Y sin embargo, lo hizo también por ellos. Entonces, nosotros tenemos que aprender muchas cosas de este gran mensaje del libro de Eclesiastés. Pero repito, si usted está triste, le recomiendo no leerlo. Porque en verdad sí puede ser desalentador la forma en la que lo expresa. Vamos a saltarnos al capítulo 9 y vamos a ver el versículo 8. Yo lo tengo. Por favor. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Muy bien, muchas gracias. Este es un mensaje que quizá a veces, bueno, tiene muchos mensajes todo el libro, pero es un mensaje breve y si pueden ayudarme otra vez a leerlo, por favor.
En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Muy bien. Pensemos en alguien que me acaba de decir que todo es vanidad y que ya prácticamente está en los últimos años de su vida. Y me da este consejo. ¿Cómo puedo interpretar estas palabras? ¿Qué me quiso decir? Pues en lo que concierne al vestido blanco, siempre reconocer a Dios en nuestras vidas y tratar de seguir sus ordenanzas, sus mandamientos, para que nuestros vestidos se mantengan blancos. Ahora, lo del ungüento sobre mi cabeza podría ser la unción del Espíritu Santo, guiando mis pasos, alentándome a seguir adelante, aún en los últimos momentos de vida. Muy bien, perfecto. Esto que acaba de interpretar nuestra hermana es muy bueno y está basado en los principios del Evangelio, tal como se han revelado, ¿no? El que nosotros hagamos, conservemos nuestros vestidos blancos es a través de la obediencia. Sin embargo, no es suficiente. Necesitamos la purificación y la santificación que viene a través del Espíritu Santo. Muchas gracias por esto que nos comenta. ¿Alguien tiene alguna otra interpretación que haya descubierto? Aquí yo quisiera, yo sé que algunos de ustedes no han estado conmigo en otras clases, y sobre todo en el curso anterior del Antiguo Testamento, pero ¿recuerdan quién llevaba las vestiduras blancas en el día de Yom Kippur? Pues era el sacerdote, ¿no? Exacto, el sumo sacerdote. Es decir, el sumo sacerdote tenía toda una serie de vestiduras con las cuales debía vestirse todos los días del año para mostrar que era el sumo sacerdote. Pero el día de Yom Kippur era un día específico, un día del año nada más, en el que él podía entrar al lugar santísimo. Y ese día él se tenía que quitar todas sus prendas de sumo sacerdote para ponerse otras prendas de color blanco de lino fino. Y con esa vestidura blanca podía entrar al lugar santísimo. Al igual que el sumo sacerdote, nosotros, bueno, en este caso el predicador, nos aconseja que nuestros vestidos sean blancos. ¿Para qué? Para poder entrar al lugar santísimo, para que seamos recibidos en el lugar donde está la presencia de Dios. Y nos dice también, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. ¿Recuerdan en clases pasadas a quienes se ungía? Por lo menos hay dos. A los reyes, a los sacerdotes. Correcto, así es. Entonces, que nunca falte sobre tu cabeza el poder del sacerdocio, bueno, poder y autoridad del sacerdocio, y también el reinado. Quienes han entrado en el templo saben que en esta tierra se nos prepara para ser reyes y reinas, sacerdotes y sacerdotisas del más alto Dios, y poder estar en su presencia con ese manto y con ese ungüento, vestidos de blanco y cubierta nuestra cabeza. Se va a acabar nuestra sesión y la finalizo de una vez.